Somos Alexandra Stini y Alba Rocosa, juntas Abogacía y Consciencia, y os damos la bienvenida a una nueva entrevista. Hoy tenemos con nosotras a Bárbara Filgueira, abogada y coach ontológica orientada al bienestar en el ámbito jurídico a nivel latinoamericano. Bárbara fue fiscal subrogante en la ciudad de Buenos Aires y actualmente imparte talleres acompañando a jueces, fiscales, defensores y abogados a desarrollarse plenamente como profesionales del derecho. Y ella es fundadora de InLaw, Abogacía Ontológica. Hola, ¿qué tal, Bárbara? Bienvenida. Hola Alba, ¿cómo estás? Hola Alex, ¿cómo andan? Muy bien. Qué lindo estar acá con ustedes conversando. Gracias Muchas gracias por compartir con nosotras este ratito y permitirnos conocerte un poco más y también pues, compartir con nuestro público experiencias de diversos profesionales como tú. Y sin más preámbulo, vamos a empezar. Nosotros siempre nos gusta preguntar a nuestros entrevistados qué es lo que les llevó a estudiar Derecho, cómo llegaron ahí, porque la verdad que son respuestas muy particulares y nos ayudan también a comprender un poquito mejor la visión que tienen actualmente. Así que, ¿qué te llevó a estudiar Derecho y después cómo fue un poco tu experiencia en el Poder Judicial? Buenísimo. A ver, yo siempre digo en los talleres que doy que soy abogada desde que tengo 5 años, ¿no? Porque siempre era la que defendía a la pobre, incapaz de la clase, siempre era justiciera, mediadora, intervenía, ¿no? Entonces, más allá de que vengo de una familia de abogados con muchos jueces y demás, y una historia jurídica y judicial muy importante acá en Argentina, muchos de mis familiares intervinieron en todo lo que fueron los juicios a las juntas y demás, acá los juicios a los militares y demás. Vengo de una trayectoria más federal, por así decirlo, acá dentro de Argentina. Para mí nunca hubo duda que iba a ser abogada. De hecho, una anécdota que siempre cuento es que cuando estaba en el colegio, ya por terminar y entrar a la facultad, nos hacían lo que se llamaba orientación vocacional. Entonces íbamos todas las chicas y teníamos entrevistas con las sociólogas, los psicólogos y nos ayudaban. Y en el segundo encuentro la psicóloga me dijo a mí, pero vos ya sabés que vas a estudiar Derecho, ¿dónde vas a estudiar Derecho? La verdad que no vengas más, me dijo. Porque yo lo tenía como muy en claro que para mí mi vocación venía por ahí. Yo creo que ser abogada me permite acompañar al que menos herramientas tiene, porque eso es una de las, yo creo, la vocación nuestra de abogados es poder acompañar a aquellos que por definición, por ley, no pueden acceder al Poder Judicial en defensa propia. Pero además me parece que es una manera muy profunda de entender nuestra organización política hoy en día, ¿no? Los abogados tenemos las herramientas de entender los sistemas electorales, los sistemas constitucionales, las leyes, lo que podemos, lo que no podemos, cómo enfrentar un policía, cómo enfrentar un abuso de poder. Entonces, para mí, siempre la abogacía me generó y me dio herramientas para ser una ciudadana con todas las letras, ¿no? Y acompañar a aquellos que no tienen esas herramientas a que así pase, ¿no? Entonces, yo amo el derecho, o sea, más allá que hoy acompaño desde el otro lugar, o sea, ya no en el ejercicio pleno, ahora bueno, vamos a charlar de eso seguramente, amo profundamente el ejercicio noble de lo que es el derecho y la justicia, ¿no? Entonces, eso fue lo que me llevó, conectarme con mi lado humano en un ejercicio colectivo de la comunidad. Qué bonito. Qué bonito, Bárbara. La verdad que muy bonita historia. Y también tengo que decir que igual eres de las pocas personas, ¿no?, que lo tenía claro así desde el principio. Yo creo que sí. Sí. Bueno, pero ahora vamos. de más grande digo, me gustaría, por ahí yo digo, me encanta ahora la neurociencia, siempre hablo con mis hijos y digo, yo creo que ahora estudiaría mucho de la conciencia, de la neurociencia, pero ahora poder aplicar esto de estos nuevos intereses a este interés tan tradicional como es el derecho, digo, Claro. también tiene su encanto, ¿no? Digo.
Totalmente. Y lo que también nos gustaría que nos contaras es un poco, bueno, cómo entraste en el Poder Judicial, ¿no? Y qué funciones desempeñabas o cómo fuiste, ¿no? Avanzando y evolucionando en tu profesión. Ah, qué lindo rememorar mi historia, ¿no? Bueno, yo entré en el Poder Judicial estudiando Derecho, o sea, a los 19 años. Eh, y acá en Argentina no existe la carrera de la magistratura como tienen ustedes, pero entré en un trabajo que era no rentado. Acá en Argentina se llamaba el meritorio. Era el que venía y hacía mérito para ingresar al Poder Judicial. Así que con mucha juventud, ahí me decían Barbarita por todos lados, era un fuero muy pequeño en el momento, entonces yo era Barbarita acá, Barbarita de allá. Entré a trabajar y bueno, hice toda la carrera y fui ascendiendo a partir de los méritos, de conociendo gente, y bueno, y entré en lo que es el ámbito penal, o sea, criminal y correccional, acá se llamaba contravencional, penal y de faltas. Y bueno, y fui ascendiendo y después participé en algunos concursos, lo que me permitió acceder a ser fiscal subrogante en la ciudad de Buenos Aires. Y con todo el crecimiento del espacio donde yo trabajaba, que era un espacio bastante nuevo, porque es cuando la ciudad de Buenos Aires adquiere la autonomía, en una cuestión media política acá en Argentina, y empieza a tener su propia justicia, y a su vez adoptamos la oralidad en ese momento. Entonces, era una nueva manera de impartir justicia dentro de Argentina, o sea, de llevar a la oralidad a los juicios. Entonces, tuve esa bendición, ¿no? De poder participar en lo que yo creo que es el mejor ejercicio de justicia, que es el sistema acusatorio. El sistema acusatorio implica el fiscal es el que lleva la acción, ¿no? Y el juez como un árbitro imparcial. Nosotros veníamos de una historia más inquisitiva, en donde el juez investigaba. Entonces, pude ser testigo de una lindísima etapa dentro de Argentina, que fue este cambio del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, y actualmente estamos yendo a los juicios por jurado, ¿no? Entonces, desde lo que hago desde afuera hoy, acompaño desde una intervención más interdisciplinaria, acompaño a magistrados, funcionarios, abogados a poder empaparse de esto nuevo que es el juicio por jurado, la oralidad verdadera y demás. Así que hice todo ese recorrido, terminé siendo fiscal subrogante en la Ciudad de Buenos Aires, donde estuve durante 11 años en distintas fiscalías, en distintos ámbitos de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, hasta que decidí que mi misión estaba ayudar a aquellos que estaban en el ámbito de la justicia, ya no al ciudadano, sino que a aquellos que estábamos dentro del Poder Judicial o ejerciendo la abogacía desde afuera, pero yo veía mucho dolor y mucha soledad y falta de herramientas y no una gestión pensada, lógica y consensuada frente a lo que era el recurso humano. Y ahí dije, me parece que mi misión para el ciudadano ya ha llegado a su fin, y hoy me parece que está más en ayudar a aquellos que formamos parte de la justicia o que formamos parte del sistema de derecho, y que, digamos, por decantación termina en el ciudadano, porque si nosotros ejercemos una buena justicia, ejercemos bien la abogacía, el beneficio termina siendo para el ciudadano, ¿no? Pero bueno, y ahí decidí renunciar a mi cargo, fue un gran salto al vacío para mí, porque dentro de Argentina eso implica una seguridad económica enorme, una trayectoria ya casi garantizada, ¿no? Porque iba a seguir creciendo probablemente. Y fue plantearme un poco lo que seguramente vamos a charlar con ustedes, fue plantearme quién soy yo, qué quiero ser, y dónde está esta manera de trascender como profesional. Y bueno, fue tomar valor y hacer ese salto al vacío, ¿no? Y hoy estoy feliz trabajando desde afuera y con tanta gente que lo necesita, que los acompañemos y que seamos testigos de su crecimiento. Totalmente. Y Bárbara, con todo esto que nos cuentas, ¿cuál fue el punto en el que iniciaste este camino, ¿no? Hay un punto en el que decides formarte en coaching ontológico y cómo fue este clic, a veces le llamamos. ¿Y qué es la abogacía ontológica? Porque a raíz de aquí, ¿no? Creas el concepto abogacía ontológica.
Totalmente. A ver, vamos por partes. Cuando hago ese clic, yo creo que todo esto empezó con un recorrido personal, ¿no? Y creo que ese recorrido personal arranca con mi maternidad, ¿no? Con el nacimiento de mi primer hijo, en donde yo digo, ¿quién soy? Fue mi primera pregunta, ¿quién soy? ¿Y qué le quiero dar a mi hijo, ¿no? O sea, ¿quién quiero ser para este hijo mío? Y ahí empieza como una crisis existencial, si se quiere, y empiezo a adquirir determinadas herramientas que no tenían nada que ver con el derecho. De hecho, la gente me decía, ¿para qué estás estudiando? Yo estudié con Enric Corbera bioneuroemoción, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Entonces, y la gente me miraba y me decía, ¿qué tiene que ver la bioneuroemoción con el derecho? Yo decía, la verdad que nada, no tiene nada hoy, digamos, pero hay algo que me lleva a querer estudiar esto. Bueno, lo estudié, nada, lo fui como complementando con el derecho, empecé a estudiar mucho de neurociencia, medio ahí aisladamente, ¿no? Neurociencia, empecé terapia, empecé como un recorrido personal muy, muy profundo, en donde empecé a confiar en herramientas diferentes a las que venía aplicando. Yo hasta ese momento venía estudiando el posgrado, estudiando el doctorado, y hacía la carrera. Y de golpe, así como por el azar, terminé estudiando coaching ontológico en Newfield, que es una escuela muy importante de coaching en Chile. Yo ni sabía lo que iba, yo estaba en un recorrido personal, ¿no? Me acuerdo uno de los primeros días que me dicen, ¿vos estás estudiando para ser coach? Yo decía, ¿estudiando para ser coach? No, yo estoy adquiriendo las herramientas para preguntarme a mí misma, ¿no? Y ahí surgió una linda pregunta que requirió mucho valor, que fue, cuando hice el coaching es como que se empezaron a mover todas las estructuras, y ahí dije, ¿estás enamorada del derecho o no? ¿No? Esa fue como la pregunta que me quise hacer, con mucho temor a la respuesta, ¿no? Porque la respuesta requería hacerme cargo de mi propia vida. Y esto es una de las cosas que muchas veces yo trabajo con la gente que tengo el privilegio de acompañar, ¿no? Y ahí empezó esta sutileza y darme cuenta que sí estaba enamorada del derecho, pero no estaba enamorada de mi trabajo ya, ¿no? Entonces, esto yo siempre digo que mi separación con el trabajo fue como un divorcio, ¿no? Porque fue primero darme cuenta que no estaba enamorada, después, pero pese a eso me ofrecía todo lo mejor en mi trabajo, ¿no? Me ofrecía la linda foto, la linda casa, las lindas vacaciones, todo, ¿no? Estas preguntas que la gente que ha vivido procesos de divorcio, de separación de pareja y demás, son muy similares a esto, ¿no? Porque de golpe es salir de esta zona de confort, de esta zona de seguridad, y bueno, y mi viaje por Newfield fue fabuloso, fue anclarme en mí misma, fue un viaje del héroe total, lo que decimos siempre. Y después de ahí vino todo el tobogán para abajo. Ahí empecé a estudiar coaching organizacional, neurociencia en más profundidad, psicología positiva, todo tipo de cursos habidos y por haber. Entonces, y de ahí, y yo me di cuenta que empecé a ser mejor profesional como abogada, porque todavía seguía, ¿no? Siendo fiscal y demás. Fui mucho mejor profesional con todas estas herramientas que fui adquiriendo. Y en un momento dije, si yo soy mejor profesional con todo esto que adquirí, también puedo aportárselo a otros que no quieran estudiar coaching, digamos, por ejemplo. Exacto. Y ahí es donde dije, yo puedo ponerme al servicio de la gente y hacer este intermediario. Y quiero aclarar esto. Yo cuando yo me defino a mí misma, yo no me defino coach ontológica, o sea, me defino, soy abogada, que estudié coaching, pero si me defino a mí misma, me defino como experta en bienestar y desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque utilizo herramientas de muchas disciplinas, ¿no? Entonces, no solo utilizo las herramientas del coaching ontológico o el coaching organizacional, sino que utilizo mucha herramienta de bioneuroemoción, utilizo muchas herramientas de meditación, de mindfulness, de biología, un montón. Yo creo que nosotros no nos podemos entender a nosotros mismos si no entendemos nuestro cerebro y si no entendemos que somos seres biológicos, con lo cual hay respuestas nuestras desde lo emocional, que si nosotros no nos entendemos como mamíferos emocionales, no podemos dar respuesta, ¿no? Entonces, todas estas ciencias, digamos, actúan constantemente
y en una dinámica constante cuando yo actúo con gente, ¿no? Cuando yo acompaño a gente. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿sos coach ontológica? Sí, lo soy coach organizacional también porque estudié con Fred Kaufman, pero yo me considero experta en desarrollo y bienestar, tanto grupal como individual, y utilizo distintas herramientas según sean las necesidades de la persona que está enfrente. Y respecto del concepto de abogacía ontológica, yo creo que la abogacía ontológica es una nueva manera de ver la abogacía, es incorporar a la abogacía, en su concepto, toda la experiencia del ser. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, la ontología proviene del ser, ¿no? Nosotros no podemos hablar de la ciencia del derecho olvidándonos que la ciencia del derecho surge a partir de la interacción de los seres humanos. O sea, nosotros creamos el derecho, porque somos los que creamos las leyes, pero a su vez creamos la práctica del derecho, o sea, en los tribunales, o sea, la creamos la jurisprudencia, cómo interpretamos las normas y demás, pero a su vez, esa práctica nosotros la llevamos entre seres humanos. Entonces, yo soy un ser humano, como abogada, que interviene con una víctima o con un cliente, es un ser humano. Nuestra manera de relacionarnos va a tener mucho de elemento humano, del ser, o sea, lo que se nos está jugando constantemente. Pero a su vez, tanto desde lo estratégico como de la experiencia más profunda, si nosotros no entendemos cómo interviene el juez, desde dónde decide el juez, cómo puedo intervenir para que el conflicto se resuelva de la mejor manera posible, yo ahí me estoy perdiendo. Yo te diría que, a mi juicio, el 80% del éxito de la intervención del caso. O sea, yo siempre digo que ¿qué es un abogado? Un abogado es un guerrero impecable. Un guerrero impecable no porque va a la guerra, sino porque está protegiendo y resguardando los intereses de quien es su soberano, que su soberano es su cliente, su representado, ¿no? Entonces, si el abogado no logra saber cuál es ese espacio sagrado de la persona a la que está representando, el éxito puede ser personal, pero por ahí el cliente no termina del todo contento, ¿no? Y lo mismo el juez se tiene que saber como una gran madre en este sentido, ¿no? Cuando hablamos de los arquetipos de Jung, ¿no? Este sentido de ver cómo imparto justicia, qué es la justicia en este caso concreto. Y en este caso concreto va a tener que tenerse en cuenta quiénes están interviniendo. Entonces acá me meto en una cuestión media filosófica, si se quiere, pero que no podemos olvidarnos de la experiencia humana. Y acá les quiero aclarar algo, porque me pasa siempre cuando hablamos de esto. El otro día hablaba con una camarista, o sea, acá un camarista es un juez de segunda instancia, ¿no? Y me decía, ¿pero qué pasa con el principio de objetividad? Porque vos decís que la gestión emocional y las emociones, ¿y dónde está el principio de objetividad que nos rige a todos los jueces? Y yo les decía, esto porque está probado, esto sí, es cuanto a más gestión de las decisiones nuestras son en un 90% emocionales. Siempre, Totalmente. ¿no? Totalmente. Ahora, porque acá colapsa el sistema cuando uno dice eso, los jueces en pos del principio de objetividad te dicen imposible, nuestras resoluciones son racionales, aplicamos el principio del criterio de objetividad y demás. Yo no digo que no, lo que sí digo es la experiencia humana, cuanto más nos conozcamos a nosotros mismos y cuanto mayor gestión emocional tengamos y reconocimiento de ese proceso interno que se hace en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, mayor va a ser la racionalidad de nuestras decisiones. Porque nosotros vamos a poder conocer cuándo nos está tomando una emoción o cuándo no. Entonces, es importantísimo que un juez tenga una gestión emocional muy profunda de sí mismo. El otro día yo fui a hacer un curso en INECO, acá que es la escuela de Facundo Manes, que bueno, acá es un neurocientífico muy conocido y tiene una escuela y demás, y tiene algunos cursos que son neurociencia y derecho, y había estudios que demostraban que depende que si el juez había almorzado o no almorzado, las decisiones iban para un lado o para el otro. Entonces miren si no es importante el estado emocional en el que estamos y reconocernos ese estado emocional. Y una de las cosas fundamentales, yo estuve mucho en contacto con el Instituto de Salud Mental de Barcelona en su momento, sé que ahora frenaron sus actividades, pero tuve reuniones con ellos y con distintos
organizaciones y representantes de la salud mental dentro del ámbito del derecho, y ellos decían, lo importante de reconocer la salud mental hoy en día, los problemas que hay, es que no hay Estado de Derecho, si nosotros, miren como acá sí nos metemos en un tema profundo de los abogados, ¿no? No hay Estado de Derecho si los jueces, los fiscales, los abogados están atravesando burnouts, depresiones, estrés, bueno, todo tipo de padecimientos mentales. Entonces, ya no hablamos solamente de una cuestión de felicidad, que para mí es lo más importante, sino de cómo garantizamos el mejor Estado de Derecho, ¿no? Todos nosotros, a partir de este reconocimiento. Entonces, bueno, no sé si ahí te respondo un poquito, podríamos estar años hablando. Horas. Sí, no, es como requisitos mínimos, ¿no? Para que todo pueda funcionar como un correcto engranaje. Y bueno, todo esto que nos has explicado viene muy bien con la siguiente pregunta, que es, tú ahora también te dedicas a impartir talleres a profesionales jurídicos, ¿no? Y me imagino que va en línea con lo que nos acabas de contar. Pero ¿en qué los enfocas? ¿O a qué clase de profesionales estás formando? ¿Qué es lo que te están pidiendo? Curiosidades. Lindísimo. Bueno, un poco lo que les contaba hace un rato antes, cuando empezamos a hablar, la verdad que las necesidades del mercado, así llamamos, del mercado jurídico, es enorme, porque los abogados trabajan muy a ciegas en estos aspectos en general. Es como que ellos se dedican a saber las leyes, los procesos, las fuentes del derecho y demás, y de golpe no saben cómo gestionar un equipo, ¿no? Y no saber gestionar un equipo es el fracaso mismo de nuestra gestión profesional, ¿no? Porque si no podemos llevar adelante un equipo que nos acompañe en la investigación, el desarrollo y el desenvolvimiento de nuestra tarea, terminamos perdiendo. Entonces, nosotros, estos fueron varios años en donde fuimos armando cuáles eran estas inquietudes de los abogados, ¿no? Y nosotros lo dividimos básicamente en 5 ejes. El más importante para mí es el desarrollo personal, es decir, es acompañar a la gente en su desarrollo como profesional, ¿no? ¿Qué quiero ofrecer como abogado? ¿Estoy feliz? Estas preguntas que me hice yo misma, ¿no? ¿Soy feliz con lo que hago? ¿Estoy enamorada de mi profesión? ¿Qué es lo que me permite levantarme todas las mañanas? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me permite trascender, ¿no? En esto de que quiero aportar a la comunidad. Y ese es el primer eje, para mí es el más importante, desarrollo personal. Y acá trabajamos mucho de manera individual y de manera grupal, ¿no? Mucho, desde talleres de poca gente hasta talleres mucho más premium, con una experiencia mucho más profunda, pero la idea es ir cubriendo todas las necesidades, desde aquellos que se quieren meter tímidamente, con un tallercito, con algunas preguntas lindas, hasta aquellos que se quieren verdaderamente meter en la pileta y decir, me meto en el barro, quiero conocerme a mí mismo y quiero ver hacia dónde voy, cómo quiero desarrollar mi marca personal, quién quiero ser y demás. Ese es para mí es el eje que a mí más me gusta, me conmueve y me parece que es la piedra angular de todo, porque como les decía a ustedes, si no nos conocemos a nosotros mismos, después el cómo terminamos utilizando herramientas, pero no sabemos para qué ni cómo, y en 3 meses vuelvo a estar con el mismo conflicto existencial. Y después hay otros 4 ejes que trabajamos mucho, que es obviamente la gestión de equipos y liderazgo. Lo que pasa que también, de vuelta, no podemos hablar de un buen liderazgo si nosotros no nos reconocemos a nosotros mismos. Yo siempre digo esto, si yo les doy un multiple choice a todos los líderes del mundo, todos saben contestar bien el multiple choice. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Todos saben que la gestión emocional es útil, que tenemos que hablar de determinada manera, que las conversaciones son efectivas, etc. Pero ¿por qué estamos teniendo una de las mayores crisis en términos de liderazgo de la historia, ¿no? Entonces, porque bueno, hay que mirarnos a nosotros mismos y ser humildes y decir, a ver, ¿dónde me equivoco? ¿En dónde no estoy haciendo bien las cosas? Entonces, segundo eje, gestión de equipos y liderazgo. El tercer eje, un poquito lo que hablábamos hace un ratito, bienestar y salud mental, o sea, el bienestar organizacional, cómo llevamos y generamos una cultura de bienestar nuestra individual y a su vez a los grupos, a los equipos, a los estudios, despachos y demás. Es fundamental. Hemos visto que hay estudios que dicen que por cada dólar, en este caso euro, invertido en salud mental dentro de nuestras estructuras, hay un retorno de casi 4 veces más. Es decir,
en términos monetarios y en términos dentro de nuestras propias estructuras. Entonces, a veces los abogados somos reticentes de decir, no me vengas con este tema de la salud mental, que laburen, dirían acá en Argentina, ¿no? Que trabajen. Y después nos damos cuenta cómo impacta los determinados problemas de salud mental dentro del rendimiento a la hora de obtener un resultado, y no solo de obtener un resultado, sino que recibir un rédito económico frente a eso. Entonces, estudios de la Organización Mundial de la Salud demuestran esto, que por cada dólar invertido hay un retorno del 4 veces más, ¿no? Entonces, gestión de equipo, o sea, desarrollo personal, gestión de equipo, bienestar y salud mental, y después lo que es la transformación cultural, ya hablando de grandes estructuras, cómo transformamos culturalmente la estructura. Y todo esto está atravesado por la utilización, y acá nosotros hacemos muchos talleres de esto, de habilidades blandas, la escucha, la comunicación, la gestión emocional, la gestión del tiempo, bueno, nada, todo lo que son las habilidades soft que representan, esto lo digo siempre en todos mis talleres, el 75% de nuestro éxito. O sea, está probado que el 75% de nuestro éxito profesional va a estar dado sobre cómo puedo gestionar el fracaso, las emociones, porque, a ver, muchos somos Messi, ¿no? Podemos ser Messi, pero ahora que estamos en el Mundial, ¿no? Podemos ser, pero a Messi solamente le vamos a reconocer que es un habilidoso nato, no. O sea, Messi ha tenido que enfrentarse a fracasos, a 5 subcampeonatos, de no haber obtenido la final del mundo. En un momento él dijo, me voy de la selección, de no haber ganado la Copa en su momento. Entonces, todo lo que es, y yendo a la Copa del Mundo, yo ahora me interesa mucho ver que los jugadores, cuando les están haciendo las entrevistas, varios jugadores argentinos han nombrado a sus psicólogos. El otro día, hablando con mi psicólogo, decían, yo digo, qué importante que traigan, que dentro del éxito profesional están las habilidades técnicas, que son muchas importantes que hay que tener, pero también está cómo estoy yo dentro de mi salud mental, de cómo pienso esto, cómo atravieso los fracasos, porque no todo en nuestra vida va a ser éxito constantemente, que aprendo, cómo me conecto con el aprendizaje, cómo me conecto con la humildad, con esta experiencia, cómo acepto, cómo estoy en paz con mi realidad actual, porque esto es uno de los trabajos más finos que yo hago constantemente con todas aquellas personas que atravieso, que acompaño en atravesar este umbral, ¿no? Cómo acepto lo que no puedo cambiar, pero cómo gestiono eso para hacerme protagonista de mi propia vida, ¿no? Y yo sé que parecen palabras muy vacías, pero tienen una profundidad enorme cuando la gente deja de prestar atención a aquello que no puede modificar y empieza a modificar, empieza a prestar atención a aquello que sí, porque ustedes no se dan cuenta la cantidad de gente que viene acá diciéndome, odio a mi jefe, odio a mi laburo, odio esto, el día que mi jefe se vaya, el día que yo... Y eso está fuera de la variable, ¿no? Que uno puede manejar. Entonces, ¿cómo me hago cargo de esa parte de la historia que me permite ser operativo en la realidad? Y estos son pequeños ajustes de dirección que nos empiezan a volver más eficientes. Entonces yo acá les hago una pregunta a todos los que estén escuchando, o sea, pensando en nuestra vida hoy, se las hago a ustedes, Alex y Alba, ¿no? ¿Cuáles son aquellas cosas que me llevan mucho tiempo de mi energía y que quizás yo no puedo modificar, ¿no? Que el gobierno, que el político, que la realidad, ¿no? Y digo, ¿cómo me hago cargo de aquello que hoy me permita acercarme, ya, miren, ya no conseguir, sino acercarme a aquello que estoy queriendo conseguir? Entonces, una cosita más, uno de los grandes desafíos que tenemos hoy aquellas personas que acompañamos en el desarrollo de los profesionales es que antes la gente venía con la idea muy clara. Venía y decía, quiero convertirme en juez. Entonces, nosotros los acompañábamos a convertirse en juez, ¿no? Obviamente el resultado no dependía de él, pero trabajábamos esto. Hoy mucha gente viene con planteos muy existenciales. No estoy bien y no sé qué quiero. Entonces, acá hay un desafío de invitar a la persona que viene y plantea esto a, bueno, vamos a empezar a mirarnos, vamos a empezar a conectar sobre esto, ¿no? ¿Qué es lo que te conecta con tu esencia más profunda?
Porque generalmente cuando venimos sin esa respuesta es que hace muchos años estamos bloqueados. muy desconectados de nosotros. Sí. Bueno, y lo que dices, ¿no? No tanto uno, o sea, yo creo que efectivamente esto es algo muy común, lo de no sé qué quiero, ¿no? Lo que decías, no tanto quiero conseguir eso, sino no tengo ni idea, ¿no? Como más existencialista, no tengo ni idea de qué hago aquí o qué, y no sé qué quiero. Y desgranar eso, ¿no? De ahí también viene pues lo que hablábamos, ¿no? La salud mental, cómo va bueno, empeorando y el tema es encontrar, ¿no? Bueno, qué bien que, fíjate que nosotros con Alexandra estamos muy enfocadas en el mundo de la abogacía, pero es tan importante, ¿no? Igual de importante, obviamente, para los profesionales de la justicia, ¿no? En este caso, que son los que mayoritariamente acompañas tú, y también lo hemos comentado muchas veces, tanto sufrimiento para aquellos, ¿no? Parece a veces ser juez que fuera algo tan maravilloso, y yo siempre pienso, ostras, no, ¿no? Nosotras que lo vemos en nuestro día a día es como, uff, todo lo que tienen que gestionar y qué herramientas tienen, ¿no? Lo que hablabas de soledad, yo también lo había pensado en algunas ocasiones, ¿no? ¿Cómo lo hace esta gente para sobrellevar determinadas situaciones y decidir sobre casos bestias, ¿no? Totalmente. Mira, al hilo... La soledad, totalmente. Déjame decirte esta cosita, porque yo trabajo mucho con fiscales y jueces, ¿no? Y defensores. Acá tenemos la figura del defensor público también, no sé si ustedes la tienen igual. Las conversaciones que yo tengo con ellos es de un espacio donde ellos pueden habilitar, o sea, nosotros habilitamos ese espacio de que ellos sean vulnerables, ¿no? Porque una de las cosas que ocurre es que ellos están muy acostumbrados a que tienen que dar una respuesta relativamente inmediata, con una autoridad enorme, y que hay un cuadro enorme de dudas frente a eso, ¿no? Y hay una humanidad donde se conmueve, donde duda, donde la pasa mal, pero no, en general, no hay un espacio en donde ellos puedan habilitar, un espacio seguro por lo menos, donde ellos puedan habilitar esa vulnerabilidad. Entonces, me pasa cuando acompaño a abogados, defensores, jueces en situaciones como estas, donde salen de un juicio muy estresante o de un concurso terrible o están llevando a cabo un caso que no saben por dónde ir. Es un espacio en donde ellos habilitan esta duda, habilitan este no sé, habilitan este aprendiz que llevan dentro, y ellos mismos encuentran la respuesta, porque esto es lo fundamental, ¿no? Lo que nosotros generamos es un espacio de acompañamiento en donde ellos se permiten ser ellos mismos y adquirir esa vulnerabilidad adecuada, ¿no? Esto es un término que escuché de Fred Kaufman, porque nadie quiere un juez que en el medio de una audiencia empieza a llorar porque no sabe qué resolver, ¿no? No, claro. O sea, ese no es el momento de ser vulnerable, por supuesto que no. En ese momento uno tiene que tomar decisiones, decidir sobre las herramientas que tienen, aplicar el derecho correspondiente y demás. Pero hay un espacio previo que es donde yo sí me conecto con mi vulnerabilidad en un momento oportuno, ¿no? Entonces, yo creo que el gran regalo que hace INLO a partir de todos los profesionales que intervenimos es regalar este espacio para volvernos más humanos, para poder resolver como superhumanos, ¿no? Porque hay que estar en los lugares de los fiscales y de los jueces, y muchas veces la opinión pública les pega y les pega muy fuerte. Yeah. Yo tengo el beneficio, un día no sé quién me decía, vos tenés el beneficio de poder conocer a la gente en su lado B, ¿no? Yo le decía, no, yo tengo el beneficio de conocer a la gente en el lado A, o sea, sin el disfraz, o sea, sin la toga puesta. Y yo, gente que, te estoy hablando, jueces que salen en el diario, con muy mala opinión pública y demás, yo los he conocido y son grandes personas, con una gran vocación. Pero bueno, hay veces que se ponen ese disfraz y de ese disfraz no se puede salir. Entonces, bueno, ¿cómo rompemos esa armadura, no? Perdón, Alba, que te interrumpí, pero me parecía muy buenísimo. Importante decir esto. No, buenísimo. Justo me estaba acordando de que hace unas semanas salió en prensa, bueno, en los medios, que hubo un fiscal en España, no sé si lo viste, Alexandra, en un caso de corrupción que se rompió no a llorar, pero como estaba muy emocionado, ¿no? Esto es raro, pero bueno, son cosas que pueden ocurrir, y salió en todos los medios porque
retiró no lo voy a decir bien porque no soy penalista, pero como La acusación. La acusación, no sé si la retiró o modificó lo que había pedido en su momento, y bueno, pues eso fue como noticia, ¿no? Pensé, pues tan normal también puede ser, ¿no? Puede ocurrir. Bueno, en este caso era un caso de repercusión pública y tal, pero qué bueno todo lo que nos cuentas, Bárbara. Vamos a ir con la última pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados, que es, digamos, ¿qué aprendizaje vital o en tu trayectoria profesional, personal, te ha ayudado o qué aprendizaje más que un aprendizaje que te ha llevado hasta donde estás hoy? Qué linda pregunta y qué compleja, ¿no? Ya. Porque resumir... Bueno, pues tienes más de uno. Resumir la vida en un aprendizaje, wow, es un gran desafío. Yo creo que el gran aprendizaje que hoy en día me atraviesa y lo sigo desplegando es que yo no pude ser feliz, verdaderamente feliz, hasta que no me conecté conmigo misma, ¿no? O sea, con esta esencia vital, con esto que estaba dentro mío y que me decía, por acá no va, esto es seguro, pero por acá no va. Y hasta que tuve ese acto como de valor y de decir, ¿cuál es mi esencia, hacia dónde quiero ir? No encontré la verdadera felicidad. Sí tuve este despertar de conciencia, ¿no? Que hablamos mucho en los talleres nosotros, que es cómo salimos del piloto automático para conectarnos en estos actos de conciencia todo el tiempo, ¿no? Y este aprendizaje mío, hoy lo veo día a día, minuto a minuto, con todos aquellos que se animan a atravesar estos procesos, ¿no? Personales, colectivos, grupales, individuales, de la empresa, empezar a conectarse con ellos mismos. Yo siempre digo esto, que mejor ser uno mismo con todo lo que implica que ser una copia extraordinaria de alguien, ¿no? Porque es una excelente copia de alguien, está bárbaro y vas a ser ese alguien bis o beta, pero, y acá voy a nuestra responsabilidad colectiva, ¿no? El mundo, la humanidad, si nosotros somos la copia de alguien, se está perdiendo de algo nuestro que es nuestro y de nadie más. La humanidad se está perdiendo de ese aporte que cada uno de nosotros podemos hacer. Entonces, esto yo lo hablo mucho cuando hablo en los talleres, es qué somos para el mundo, ¿no? ¿Qué vinimos a traer al mundo que nadie más puede traer, ¿no? Porque aunque sea una variable mínima, Alex es diferente a Alba. Más allá de que ustedes dos hagan este programa lindísimo, hay algo que aporta Alex y hay algo que aporta Alba que es diferente, y que si nosotros somos fieles a nosotros mismos en nuestro camino, y que requiere valentía, porque muchas veces lo que nosotros queremos ser no encaja con lo que esperan de nosotros, es ahí donde está el llamado a la valentía, ¿no? Y una de las cosas que decimos siempre, esto yo lo escuché de alguien, no es mío, pero lo uso siempre, es en el camino del desarrollo personal, tenemos que estar dispuestos a defraudar a mucha gente, porque mucha gente va a esperar cosas de nosotros que, si nosotros somos fieles a nosotros mismos, y quizás no va por ahí el camino. Y lo llevo a mi historia personal. Cuando yo dije renuncio al Poder Judicial, hubo una hecatombe familiar. O sea, ¿cómo? ¿Cómo vas a renunciar? Llegaste tan joven a ser fiscal subrogante, ¿no? Y a veces ese rol que nosotros tenemos en el afuera no es el rol que nosotros tenemos en el adentro, queremos tener en el adentro. Entonces, tenemos que estar dispuestos a defraudar a cualquiera menos a nosotros mismos, ¿no? Porque por ahí es el camino, ¿no? Entonces, un gran aprendizaje mío fue ese, ¿no? De poder tener el cuerpo para defraudar
a quien está esperando, y más los que tenemos, en mi caso era esta personalidad del agradar a la afuera todo el tiempo y de cumplir el mandato. Yo soy la hija más grande, así que imagínense, y fue esto, ¿no? Y una vez un fiscal de Estados Unidos, yo hice varias giras por Estados Unidos capacitándome y demás, una vez me dijo, siempre que estés en juicio, vos tenés que ser vos misma, ¿no? Porque ese va a ser tu toque cuando estés litigando. Yo en ese momento litigaba, ¿no? En la oralidad y demás. Entonces, esto es lo que yo le digo a todos los que, y es la piedra angular de todos los procesos, es, no podemos hablar del cómo comunicarnos si primero no sabemos cómo somos, cómo nos llevamos con el no, cómo nos llevamos con la defraudación de la afuera y demás, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el aprendizaje, es lo que hoy todavía, minuto a minuto, en este plano de conciencia, me lo pregunto todos los días, ¿eh? O sea, esto no es que, bueno, tuve un despertar de conciencia y ya hoy, no. Yeah. La remo todos los días me lo pregunto, todos los días me pongo cuerpo, y es verdad que como toda cuestión de neurociencia, a medida que más lo hacemos, más fácil nos resulta. Eso es cierto. Pero no deja de ser un trabajo cotidiano de mucha conciencia. Wow. Muchísimas gracias, Bárbara, sobre todo por finalizar con este grandísimo aprendizaje y hilándolo con tantos puntos. Me encanta. Sobre todo eso, yo creo que a nuestro público también, ¿no? Al final, nuestro punto fuerte es ser nosotros mismos. Entonces, eso es lo que hay que entrenar. Y lo bueno, además, es que, vale, sí, es un camino difícil, todos lo sabemos, pero al final te aportará a ti y aportará también al colectivo. Eso es lo bueno. Y cada uno tenemos nuestro lugar especial ahí. Entonces, muchísimas gracias de nuevo por compartir con nosotras este rato, también por acercarnos un poco a la perspectiva, ¿no? De judicatura, de fiscalía, etcétera, porque sí que es verdad que nosotros, al menos últimamente, hemos estado entrevistando bastantes abogados, pero sí que nos gusta y celebramos de verdad que haya personas, ¿no? Dentro del sistema judicial que se estén también pues, planteando, ¿no? O teniendo estas inquietudes, y aunque no es fácil, como decíamos, pues que busquen, ¿no? Ese acompañamiento y la forma de gestionarlo cada vez mejor. Y bueno, pues oye, encantadísima de nuevo. Creo que se nos han quedado cosas, chicas, en el tintero, pero sí, esto siempre nos pasa. Charlar como una hora más. Sí, pero muy lindo. Gracias, Alba, gracias, Alex, por habilitar este espacio, por charlar Atlántico de por medio. Qué lindo sentir que de alguna manera estamos viviendo desde la península ibérica algo similar a Argentina, ¿no? Y bueno, acá hay una transformación a nivel latinoamericano en esto, pero bueno, sigue siendo un desafío para nosotros. Hay mucho descreimiento también en estas herramientas, como que lo ven como algo banal. Pero bueno, yo creo que a medida que van viendo resultados, yo les digo, nosotros tenemos un 99% de aceptación una vez que ingresan a esto, ¿no? O sea, vuelven por más, les divierte, les gusta, porque además no todo es denso, ¿no? Esto es lo que yo siempre digo, no quiere decir que uno esté odiando su vida para tener que venir acá, no, al revés, tengo un equipo bárbaro, ¿cómo puedo hacer para mejorar, brindarles herramientas, ¿no? Eso es muy divertido cuando uno entra en este mundo, ¿no? Porque de golpe las cosas empiezan a ser más fáciles también. Entonces, hay mucho y en esto yo creo que me ha servido mucho ser ex fiscal de la Ciudad de Buenos Aires para dar autoridad a muchos abogados. De hecho, me ha pasado que saliendo de una conferencia que había dado, viene una y me dice, una abogada espectacular con una trayectoria divina, me dice, mira, yo te escuché, yo no me banco a los coaches ontológicos. Me lo dijo así. Ese es el gran juicio que hay, ¿no? No me banco a los coaches ontológicos, pero como había sido fiscal en la Ciudad de Buenos Aires, dije, la voy a escuchar. ¿No? Entonces, eso que yo creo que es una gran herramienta que me permite ingresar mucho a bajar algunas barreras que mucha gente pone a este tipo de disciplinas, que por supuesto en algunos casos son fundadas, ¿no? Porque hay mucha gente, como en todas las disciplinas, que con muy poca herramienta se ponen a
a dar cursos y cosas. Pero bueno, eso es como todo. Hay médicos buenos, hay médicos malos, hay coaches buenos, hay coaches malos, ¿no? Entonces, bueno, gracias a ustedes, chicas, por el lindísimo rato. Y bueno, espero volver a juntarnos en algún momento. Seguro que sí. Que vaya muy bien. Adiós, Bárbara. Gracias. Muchas gracias, Bárbara.